estudiando. Amén. Bueno, vamos a cambiar la Filimina número 2, Miuli. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Es una pregunta. ¿Cuál es el concepto de iglesia? Y sabe, necesitamos empezar por ahí todos. ¿Cuál es? Cada uno de nosotros tenemos un concepto de iglesia. Amén. ¿Sí o no? Y entonces necesitamos al concepto y al pensamiento de cada uno de nosotros, de lo que pensamos, de lo que significa la palabra iglesia. Amén. Mire, algunos tenemos más de 40 años en iglesia y ni siquiera sabemos qué quiere decir iglesia. La primera aparición de esta palabra iglesia, la primera aparición es cuando el Señor está con sus discípulos y Él les pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? Después de la comisión de ir y predicar el evangelio. Entonces regresa y hay un reporte. Y entonces Jesús le pregunta a cada uno de ellos, bueno, la gente dice que yo soy Juan, que soy Isaías, que soy Elías. ¿Y quién es para ustedes? ¿Quién soy? Y a Pedro le he revelado por el Espíritu Santo que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y la primera vez que aparece iglesia es ahí, en el contexto de esa narrativa. Pedro, sobre esta roca voy a fundar mi iglesia, sobre ella. Es la primera vez que aparece esa palabra, iglesia, eclesia. Amén. Mire, cualquier cosa menos esto. Las catedrales, los púlpitos, las plataformas, los foquitos, el sonido. Nada de eso tiene que ver con eclesia. Amén. Eclesia tiene que ver con, diga conmigo, comunidad. Es eso. El cúmulo de gente que tiene algo en común. Amén. Y es lo que necesitamos en este tiempo, que cada uno de nosotros tengamos una visión común. Si no, vamos a batallar. Vamos a tener problemas. Amén. ¿Sabe? Con su Biblia y se encuentra un vecino y le pregunta, hey, ¿a dónde vas? ¿Cuál es la respuesta? Voy a la iglesia, ¿no? Y sabe, es un concepto mal usado. Porque inmediatamente la gente lo que piensa cuando viene a la iglesia es el local. Es un lugar geográfico, un lugar específico. Amén. Voy a la iglesia y la gente luego, una ceremonia, un culto, un rito. ¿Sí o no? ¿Sabe? Muchos de nosotros nos resistimos a venir a la iglesia porque tenemos un mal concepto de este. Pensamos que la iglesia es un lugar donde se llevan ceremonias religiosas. O iglesia tiene que ver con el título de varias denominaciones, ¿no? Como por ejemplo, estaba yo hoy transitando en la calle y vi un inmueble con un letrero grandísimo que decía Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Salón de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y claro, la gente lo primero que piensa es, ok, esa es la iglesia. Y no, la iglesia no tiene que ver eso. La iglesia tiene que ver con una comunidad. Cuando la gente tiene algo en común. Amén. Entonces la pregunta en esta noche es, ¿cuál es tu concepto de iglesia? En la Filimina número 2, la 3. ¿Cuál es tu concepto de iglesia? ¿Sabe cuántas iglesias existen alrededor del mundo hablando de denominaciones?
más de 700. Y entonces surge la pregunta, de todas estas denominaciones, hablando de iglesia, yo le pregunto, ¿y cuál es la verdadera? Ahora, ¿sabe? Cada iglesia empieza a tener, se empieza a conceptualizar por muchas cosas distintas. Por ejemplo, algunos definen una iglesia por el tamaño. Amén. Muchos definen una iglesia por el tamaño, o sea, dependiendo de su tamaño, es o no es iglesia. Por la denominación, no. Dependiendo de la denominación, nosotros catalogamos si es iglesia o no es iglesia. Dependiendo de lo que se predica ahí, definimos si es iglesia o no es iglesia. Pero sabe, hasta el día de hoy, pocos nos detenemos para conceptualizar una iglesia, ¿cómo se debe conceptualizar una iglesia? Hay ingredientes en la palabra de Dios que nos dicen qué es una iglesia. ¿Sabe? Yo sé que algunos vienen aquí, digo, yo lo sé. Y yo sé que todavía algunos tienen así como que esa gusanito en el corazón como diciendo, ¿y será el lugar de Dios para mi vida? Claro, algunos cambian de lugares como si cambiaran de calcetines. Necesitamos tener una manera peculiar de cómo conceptualizar una iglesia. Amén. Saber cómo el Señor define su iglesia, su comunidad. Muy importante que partamos de ahí. Amén. Ahora, para poder conceptualizar y tener bien definido cómo es una iglesia, necesitamos darle una chequeada. Algunas de estas iglesias donde estamos relacionados, ¿no? Para ver más o menos dónde estamos parados. ¿Está de acuerdo? Y bueno, las referencias que tenemos más presentes tiene que ver con la iglesia del siglo XXI. Amén. O sea, vamos a chequear más o menos cómo se está moviendo la iglesia en estos días, en estos tiempos, para estar bien conceptualizado respecto a la iglesia. Amén. Ahora, todas estas clases las tenemos ya documentadas todos y vamos a analizar si se las repartimos. ¿Por qué, pastor? Porque la idea es que cuando alguien llega a la célula, lo metamos a la visión. Por años las células, las iglesias en casa han sido programas de la iglesia. O sea, tenemos el culto el miércoles, tenemos el culto el domingo y dentro de ese programa tenemos las células. No puede ser así, no lo vamos a manejar así. Lo que vamos a hacer es sacar los programas que tenemos en la iglesia, amén, darle el énfasis y la base nuestra base de nuestro cimiento será las actividades de las iglesias en casa y este lugar será para venir y celebrar, nada más. ¿Me está entendiendo? Pero necesitamos ir entendiendo un poquito más el concepto. Dice ahí la siguiente Filomena, mi querido Uli, tipos de iglesias en el siglo XXI. Una iglesia en células, entre comillas, pura. Amén. ¿Cuánto entendemos que la iglesia hoy, 20 de octubre del 2023, es una iglesia no pura, está contaminada? ¿Cuánto lo entendemos? Pero tenemos que ver estos conceptos. Fíjese bien,
Una iglesia en célula pura es una iglesia donde existe un equilibrio, diga conmigo, equilibrio entre las células y un estilo de vida de celebración, en que la vida de la iglesia es expresada en las células. O sea, las casas es la expresión de un estilo de vida. ¿Me está agarrando el rollo? Cuando usted ve a la gente entrar así, bien bañada, bien trajeada, y gloria a Dios, aleluya, y levanta sus manos y todo, le voy a dejar algo en su corazón. ¿Caras vemos? Corazones no sabemos. No se vaya con la finta. Ahora, por más de 40 años, no sabe las historias que conocemos de gente que usted llega ahí a la iglesia, usted los ve felices, contentos. La familia Ingalls, ¿no? Si se acuerda de ese programa, Los Pioneros, ¿no? La familia Ingalls, y olvídese, ¿cuál? En la casa de Marilyn Manson. Es la verdad. Y cuando salen las historias, usted dice, pero si yo los veía re bonitos ahí en la iglesia. Una iglesia pura, diga conmigo, una iglesia pura, es esta que en las casas se pone en evidencia un estilo de vida. Amén. La gente no puede tener un altar en la iglesia si no tiene un altar en su casa. Por eso es necesario que vayamos a ver que el Señor nos dé gracia y nos dé fuerza para poder ir metiendo a la gente en la visión y que entendamos que es una visión, no es un programa. El profeta Habacuc tuvo una instrucción: escribe la visión en tablas, y si la leen van a correr. Claro, viene el culto del lunes, viene el culto del martes, don Lalo, viene el culto del jueves, la célula, no, sabe, mejor me quedo a ver la comedia. Porque no queremos reflejar el estilo de vida. ¿Me está entendiendo? Lo que no saben es que prontito nos vamos a quedar sin iglesia. En serio, no estoy vacilando. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Entonces, para poder entrar en una pureza, una iglesia no contaminada, necesitamos un equilibrio entre estos que vienen y celebran en el culto y estos que en las casas manifiestan un estilo de vida. ¿Sí me está agarrando el rollo? Porque en estos días, lo que el Señor menos va a tolerar en su iglesia es la hipocresía. Y sabe, sí va a ser evidenciada la hipocresía. Señor, Señor, pero ni los conozco, hacedores de maldad. Oh, yo me imagino ese momento que, Señor, Señor, el domingo, Señor, Señor, el miércoles, el Señor, ni te conozco, hacedor de maldad. Sí, en la iglesia levantaba las manos, en la iglesia cantaba gloria a Dios, gloria, gloria, aleluya, ¿no? Pero tu estilo de vida lo que manifestaba era que eras un hacedor de maldad. Ahora, cuando esta iglesia tiene el equilibrio, entonces hay una meta, diga conmigo, una meta, y de eso se trata la visión, que toda la comunidad tengamos una meta, un objetivo. ¿Sabe? Llegó un momento en mi vida en que yo me sentaba con mi esposa y yo le dije un día, es que no, la verdad que no sé ni a qué voy a la iglesia. Ya, llegó un momento en el que yo dije, ¿a qué voy? Ay, Víctor, pues ¿cómo que no sabe? Pues es el día del culto. Sí, pero que no tengo un objetivo, no tengo una meta, no encuentro un fin. Y para venirle a ver la cara a los manitos, que algunos, híjole,
se me indigestan, pues mejor me quedo en la casa a ver, pues sí, mejor me quedo a ver Netflix, ¿no? ¿Sabe? Me di cuenta que era una falta de meta, una falta de objetivo. Y entonces mi esposa y yo apurados empezamos a decir, es que hay algo más que en la reunión del miércoles, hay algo más que la reunión del domingo, hay algo más, necesita haber algo más. Algo más, necesitamos estar en la unidad, porque el apóstol Pablo lo que dice, en la unidad de fe, en la unidad de conocimiento, en la unidad de opinión, con gente, con una comunidad que tiene un mismo objetivo, que está trazada una meta y que todos vamos a lo mismo. ¿Sí o no? ¿O a usted le gustaría caminar en estos días con gente que van a la izquierda y usted va a la derecha? ¿Sabe? Las yuntas, los sembradores, una de las razones de la yunta es que necesitan dos bueyes, claro, sin denostar a nadie, ¿va? A dos bueyes que por el mismo yugo tracen los surcos de la tierra, amén, pero el sembrador, la meta no es la yunta. ¿Cuál es la meta? Poder sembrar. Y es más, ¿sabe? Ni siquiera es la meta es cosechar. Y sabe, en 2000 años la iglesia ha perdido más de lo que ha ganado. Por favor, y no estoy tratando de denostar ni de criticar a nadie, pero no se crea eso que la iglesia es gloriosa hoy y que no es cierto. La iglesia está vapuleada, está zarandeada y la verdad, no es a usted, pero a mí a veces me da vergüenza decir que la iglesia evangélica y que quién sabe qué. Y a mí a veces me da así como que mejor penita ajena. Porque no se trata hoy en estos días de lo que digamos, se trata de lo que vivamos. Diga conmigo, lo que vivamos. Por eso lo que queremos es abrir las casas, porque las casas son la ventana de un estilo de vida. ¿Sí o no? Un estilo de vida. Entonces, dicho sea de paso, queremos terminar este año 2023 con las células que tenemos. No podemos abrir otras. ¿Por qué, pastor? Porque no me garantizan un estilo de vida y yo ya no la voy a regar. Ya la regué mucho. Y si yo tuviera tiempo, si tuviéramos tiempo, don Lalo, pues la regamos. ¿Cuál es el problema? Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. No, pastor, un domingo, es que mi familia me demanda tiempo. ¿Pero cuál si ya no lo tienes? Ahora, mi pregunta es, ¿qué tiene más peso? ¿El estilo de vida o tratar de acomodar las situaciones para que todo el mundo esté feliz? ¿Qué tiene más peso? ¿El estilo de vida? Es que el estilo de vida será algo que será pesado en lo eterno. Lo demás es superficial. Es superficial. Y hermanos, necesitamos una conciencia. Nosotros vivimos y trabajamos para lo eterno, no para lo superficial. Amén. No, pastor, pero mire, si yo hago esto y esto otro, puedo ganar. No hay tiempo, en serio, ya no hay tiempo. Necesitamos deleitarnos en Cristo Jesús, como en la iglesia primitiva, en la casa, por eso la cena del Señor. Claro, había un acontecimiento que provocó una tristeza en los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que esa noche iba a ser entregado, pero por el otro lado había un deleite. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que en ese momento Jesús tenía su ministerio sacerdotal, empezó con ellos. Amén. O sea, este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que le fue revelado a Juan, ahora era una realidad para los demás discípulos. Ahora él es el sacerdote.
Y Jesús lo que le mostró, lo que le manifestó a sus discípulos era su estilo de vida. Yo lo que veo y oigo del Padre, eso hago. ¿Sabe? Ellos decían, este hombre no está mintiendo. Él lo que dice, lo hace. O sea, no había retórica en su sermón. Era una realidad. Mi pregunta es, ¿cuántos están cansados de la retórica de los sermones? ¿Cuántos? Pues la verdad, hermanos, o sea, y sabe, hay algo que aquí en el corazón nos dice, eso que estoy oyendo no es cierto. No es cierto, o sea, hay algo que no está, no me cuadra. Pero si usted quiere conocer a alguien o usted quiere que lo conozcan, bien, que sepan cómo está el rollo, dónde es el lugar ideal para eso. Pues, tu casa, ¿no? Una iglesia tradicional dividida en un buffet de diversos grupos con diferentes funciones y tamaños. O sea, esa es la meta. Que nosotros seamos un buffet, o sea, seamos esta alternativa para la gente en estos 3 puntos: funciones, tamaños y grupos homogéneos, ¿no? Donde escuche, no opera una jerarquía. Diga conmigo, no opera una jerarquía. Las células requieren de un liderazgo. Diga conmigo, de un liderazgo, pero no de una jerarquía. Y sabe, hoy en día lo más horrible es llegar a las congregaciones, ¿no? Donde hay una manifestación pura jerárquica. La gente entra preguntando y dice, a ver, vamos a observar, vamos a ver quién es aquí el que sus chicharrones truenan, ¿no? Ah, ya sé, ese que está sentado hasta adelante, el gordo, ¿no? Porque se para así muy, y luego la gente identifica, ¿no? Estas posiciones jerárquicas. Vamos a ver quién es el que mueve la barrota en alabanza. Ah, ya vimos quién es, ¿me entiende? Y lo que necesitamos en estos días son liderazgos fuertes y sólidos y no estructuras jerárquicas. Amén. Y entonces estos grupos diferentes, con funciones diferentes, con tamaños diferentes, es una bendición, porque lo que usted va a encontrar es liderazgos en esos grupos y no va a encontrar funciones jerárquicas. Amén. Y sabe, algo en lo cual hemos caído en una desgracia hoy en tiempo en las congregaciones es que son movidas por pirámides jerárquicas. ¿Sí o no? Un día estábamos comiendo con una familia y me dice el padre de familia, un insensato, y me dijo, no por jactarme, pastor, pero yo siempre en mi vida, en mi mesa, siempre han estado los obispos, los sacerdotes. Sí, claro, de estos hacendados, ¿no? De estos hacendados, que dentro de su hacienda tienen su capillita, ¿no? Y ellos son los que marcan las agendas, marcan los ritmos, o sea, y sabe, no puede ser así. Un dilumbre de que cuando Jesús caminó en esta tierra con sus discípulos, él no caminó en una estructura jerárquica. Cuando Pedro es sorprendido por la sierva del sumo sacerdote, le dijo, yo te conozco, es que hablas como ellos, caminas como ellos, tienes un estilo de vida como ellos. O sea, era un plural. O sea, cuando Jesús caminó con sus discípulos, no era la luz de Jesús, era la luz de la comunidad. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Muy importante esto, pero como nosotros, mire, el hombre, si algo ha sembrado en corazón, es que a fuerza necesita
alguien por encima de, y algo de lo que Jesús trajo a este mundo es no solamente la libertad de los pecados, sino la libertad de las conciencias. Porque trasladémonos a su ministerio terrenal. Estos mortales, el pueblo, sabían de una pirámide jerárquica. Sabían que el sumo sacerdote, y ya sabe, y no solamente era una estructura jerárquica religiosa, era una estructura jerárquica familiar. El sumo sacerdote, Anás, era suegro al revés, Caifás era suegro del Anás. O sea, no solamente era una estructura jerárquica horrenda, sino aparte había nepotismo. Y sabe, no, estas iglesias familiares que no, mira, a mí me ponen los pelos de punta y me sacan a la familia en la iglesia. Ya no le empieza a gustar una cosita todo, y como es una buena bola de rufianes, les surge la grandísima idea de decir, ¿y por qué no ponemos la nuestra? Si alguien se ha acercado con mi hermana, yo le pido, acérquense, platiquen con ella. ¿Sabe? Me resistí por meses para que ella estuviera aquí. Por meses me resistí. Como también tuve una resistencia con mi suegro. O sea, no crea que yo soy muy feliz con mi familia aquí. Y no porque me aporten o no me aporten, sino porque estoy tratando de romper con esas estructuras jerárquicas. Diga conmigo, la iglesia requiere líderes, pero no requiere jerarcas. Y la única forma de romper con esa estructura tan horrenda es en las casas. La siguiente, Miuli, la iglesia de apoyo. Dice que esta iglesia, que no puede en el momento volverse una iglesia en células pura, o sea, hay estas iglesias que no pueden, o sea, por su estructura, por su tiempo, por muchas cosas, porque es difícil sacudirse de una estructura que tiene 2000 años, pero está dispuesta a patrocinar nuevas iglesias en células. Ahora, sí, mi esposa y yo hemos intentado esto, patrocinar otras iglesias en células. Nada más que cuando uno empieza con este rollo, ¿qué cree que le dicen? No, pastor, ¿sabe qué? Usted nos está viniendo a romper como un día la acción. Me está tirando el negocio. Ahora, la iglesia tradicional es una iglesia con formas y valores tradicionales que probablemente nunca va a cambiar. Y es cuando yo digo, estas organizaciones, don Lalo, aposcaguadas, que no van a cambiar. No van a cambiar. ¿Y sabe quiénes son los primeros que van a pegar los gritos en el cielo? Las estructuras jerárquicas. Claro, porque se les acaba el control con la gente. Se les acaba la influencia con la gente. Entonces necesitamos, ¿sí me entiende por qué queremos transicionar? Ahora, gracias a Dios, desde que empezamos aquí hace 5 años, con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, hemos tratado de traer un balance lo más que podamos respecto a estas estructuras de las iglesias tradicionales.
La iglesia con grupos pequeños, una iglesia en que los grupos pequeños hacen parte de los programas existentes. ¿Me entienden? No es un programa que sale del altar o del púlpito. No es un programa que el pastor se le ocurre y entonces todos están obligados a entrar. No, la iglesia con grupos pequeños, los grupos pequeños forman parte de estas actividades. Amén. Por eso es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque la cena del Señor hoy se convirtió en un rito en las iglesias. Es la Eucaristía de la iglesia evangélica, la cena del Señor, la verdad. Pero sabe, ahora que tuvieron la cena del Señor, fue algo muy íntimo, y la gente puede decir lo que quiera, puede preguntar lo que quiera, pueden ser aclaradas dudas, o sea, hay una intimidad, y sabe, ese es un estilo de vida. Le decía yo al pastor Lalo, vamos a tratar de cambiar el formato de la cena, porque lo que no queremos es el rito de la iglesia, llevarlo en pequeños ritos a las casas. La cena del Señor en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, era eso, una cena. Pero un día el Pablo llegó a la iglesia de Corintios y le dijo, tengo un problema con ustedes, que después de cenar terminan en unas guarapetas lindas y perdieron el objetivo de la cena del Señor. Entonces les voy a decir qué fue lo que a mí me fue enseñado por revelación, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. O sea, había un énfasis muy profundo, era el recordatorio del nuevo pacto. Pero la cena del Señor en las casas era algo muy lindo, era algo íntimo, que manifestaba un ¿qué? Un rito, un programa, un estilo de vida. Amén. Ahora, la otra Filimina, mi querido Uli, hay iglesias que ya se encuentran en transición, sí, en todo el mundo. Sabemos de Brasil, sabemos de Chile, y sabes, son muy poquitas iglesias que están en esta transición. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué están transicionando estas iglesias? Porque encontraron un patrón bíblico, diga conmigo, un patrón bíblico. Sí, llegaron a la conclusión de que no, es que esto algo no checa. La estructura, esto tiene que ver con una estructura del emperador Constantino. Lo que él hizo, y ahorita lo vamos a ver más adelante, pero no me quiero adelantar. Ahora, vamos a ver la historia de los odres de la iglesia, amén. ¿Cuántos acuerdan que el Señor dijo, no podemos poner vino nuevo en odres viejos? Como tampoco podemos remendar vestidos nuevos con parches. Y hoy, en estos días, la verdad que la iglesia hay un problema, amén. Jesús trajo vino nuevo. ¿Y dónde echó ese vino nuevo? ¿Dónde? En odres nuevos. O sea, cuando Jesús empezó su ministerio terrenal, había un problema, había un vino viejo y había odres viejos. ¿Cuál era el vino viejo que Jesús encontró en su ministerio terrenal? Los ritos del templo. Amén. Y se encontró estos odres viejos que no funcionan, o sea, el estilo de vida es otro. Jesús por eso constantemente a los fariseos, a los escribas tenía un problema. Sepulcros blanqueados. Sí, por fuera muy lindo, pero por dentro están llenos de huesos secos. O sea, lo que Jesús recriminó en los religiosos era su estilo de vida, ¿sí o no? Claro, por eso había un choque. ¿Sabe? Jesús se provocó problemas con los enemigos.
Porque todo el problema, diga conmigo, todo el problema tiene que ver con los estilos de vida. Hermanos, en el nombre de Jesús se lo digo, no habrá un avivamiento hasta que la iglesia no cambie su estilo de vida. O sea, hay un empeño con avivamiento, 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 pero no lo va a ver si la gente no se arrepiente. Y el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de estilo de vida. ¿Me está agarrando el rollo? Entonces, Jesús, partimos de esta idea, trajo vino nuevo y lo depositó en odres nuevo. Ahora, vamos a ver la historia de los odres de la iglesia, amén. En el siglo 3 viene esta iglesia funcionando, la iglesia primitiva, diga conmigo, la iglesia primitiva viene funcionando. El imperio romano ahora está ahí, ¿no? Y el Constantino, dije, ¿cómo le vamos a hacer con el vino nuevo? Necesitamos tener un cierto control con la iglesia y ahorita lo vamos a ver. Y entonces el vino nuevo, que era estas reuniones en casa, y ahorita lo vamos a ver, se le ocurre la grandísima idea de trasladarlo a las catedrales. De hecho, la primera que construye, la construye en honor a su madre, Sofía. Entonces, Constantino confinó oficialmente, o sea, oficializó, diga conmigo, oficializó, porque el estilo de vida cristiano lo hizo la convirtió en la religión oficial del imperio. Diga conmigo, el cristiano tiene un estilo de vida. El religioso camina por ritos y por mandamientos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos tuvieron que bautizar de niños y sabe, nadie nos preguntó nada? A mí me confirmaron, me mandaron a la primera comunión y ¿quién me preguntó? Nadie. Y todavía en mi casa había unos gorrones comiendo tamales y comiendo pastel por el día de la comunión. ¿Tú hiciste comunión, Dariana? Y tu vestido blanco, ¿no? Y parecía princesa, te sentía más de Disney que primera comunión. Ahora yo te pregunto, ¿tu primera comunión es un estilo de vida o fue el rito? Entonces Constantino dijo, voy a confinar el vino nuevo, el estilo de vida, lo voy a confinar y lo voy a hacer oficial. Y sabe, hay muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida evangélica como algo oficial y no como un estilo de vida. Amén. Por eso la gente viene amargada y dice, pastor, tengo toda la vida diezmando y yo no veo la bendición de Dios, porque en tu vida es un rito y no es un estilo de vida. Ser dadivoso, como lo veíamos hace poco en Mateo capítulo 6. ¿Se acuerdan? Ayuno, oración y ser dadivoso. Algo que hemos hecho muy oficial es pensamos que la gente va a ser sanada en las iglesias y no en las casas. Pastor, traigo a mi enfermo a orar. ¿Y por qué no oraste tú? Porque no es un estilo de vida. Hace poco le habló una hermana a mi esposa y le dice, qué bueno, pastora, que me habló usted, porque yo ya estaba a punto de hablarle. ¿Sabe? Me pasó el tren, un perro me orinó, pero estoy muy feliz. Unos pastores vinieron a mi casa, oraron y descubrieron que mi casa está bajo el sistema 40 en él. Sistema 40. ¿Y qué es eso, hermanita? Está endemoniada, pastor, pero estoy feliz porque vienen a orar por mi casa. ¿Me entiende? Hemos agregado a nuestras vidas
ritos, hemos agregado a nuestras vidas funciones jerárquicas, piramidales. Ahora, mi pregunta es, ¿y de dónde lo aprendimos? ¿De dónde lo aprendimos? Claro, un día llegamos a la iglesia, empezamos a ver las formas, empezamos a ver los programas, empezamos a ver el ABC de la iglesia y, ¿sabe? Aprendimos a hablar, aprendimos a conducirnos, aprendimos a caminar, aprendimos a levantar la mano. ¿Para qué la levanto? No sé, pero la levanto. ¿Sabe? Hay gente que aprendió a llorar. La primera vez que lloró fue en la iglesia. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y eso fue algo que el Constantino se le ocurrió y dijo, ya sé cómo voy a hacer todo ese rollo, lo voy a oficializar, lo voy a hacer oficial. La religión oficial, la gente en cátedras, los ritos bien marcados, bien establecidos, el estilo de vida no importa. Vamos a traerlo acá. El cleros te dice qué hacer, los laicos no pueden decir nada, tienen que hacer lo que yo diga. ¿Por qué? Porque hay una estructura jerárquica. ¿Sabe? Hoy es más fácil hablar con Dios que con algunos hombres. Por estas jerarquías que hay. Bueno, ahí aparece algo ahí, ¿no? La Iglesia Católica. Ahora, ¿alguien sabe qué quiere decir católico? ¿No? Universal. Y ese mote de universal, recuerden, el estilo de vida ahora se volvió una religión y no solamente una religión, se volvió oficial en un imperio. Entonces, ¿cómo esta religión oficial del imperio le doy una estructura, le doy una imagen? Va a ser universal en el imperio. Entonces, ya no son los del camino como se conocían. Así conocían a los discípulos de Jesús, los del camino. Ahora son católicos, son universales. Ahora, ¿saben? No está mal el término. Pero hay un problema, que ese vino nuevo, ¿qué pasó en esta estructura constantina? ¿Qué pasó? Se evaporó. Y ahora ya no es un estilo de vida, es una iglesia que totalmente está regida por ritos. Para pertenecer a la religión oficial te tienes que bautizar, después te tienes que confirmar, después te tienes que tener tu primera comunión. O sea, está totalmente marcado los ritos para ser parte de la estructura. Diga conmigo, para ser parte de la estructura. El Señor Jesús estableció algo nada más para ser parte de la familia de Dios. ¿Sabe qué es? Dos cosas bien importantes, dos cositas nada más. Para ser parte de la familia de Dios, diga conmigo, para ser parte de la familia, dos cositas nada más. Número 1, creer. Y número 2, bautizarse. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos romper la estructura? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí digo yo, la iglesia radical, cuando la iglesia se radicaliza. Ahora, la verdad que estoy siendo bastante condescendiente cuando digo la iglesia. No son iglesias, son sectas. ¿Qué es lo que pasa cuando las sectas se radicalizan? Saben, estas sectas empiezan a perseguir. Y ahí viene los anabautistas, o sea, estos que creen en el bautismo de Juan, ¿no? Fueron perseguidos debido a sus tipos de odres diferentes. Y sabe, cada una de las denominaciones, cuando el Señor trajo luz
al estilo de vida, fue perseguida por lo que le antecedieron. Ahora, la iglesia que más fuerza tiene ahorita, la denominación que más fuerte y que más fuerza tiene ahorita es la iglesia pentecostal. ¿Qué cree que va a pasar con las iglesias que empiezan a entrar al orden de Dios? ¿Qué cree que va a pasar? Van a ser perseguidos por ellos. Porque ellos son los que tienen la razón. Y si no, pregúntenle el origen al pastor Lalo de la iglesia de Dios. ¿Cómo le fue con las asambleas de Dios? Fueron perseguidos, fueron... Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando una iglesia es perseguida? ¿Qué pasa? Es una iglesia escondida. Y sabe, el mayor crecimiento del evangelio en los países es cuando la iglesia ha sido perseguida. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando la iglesia pura es perseguida? ¿Dónde cree que son sus reuniones? Pues se esconden en las casas. Y yo siempre he dicho, ¿para qué nos metemos en problemas cuando empieza el rollo si nos podemos preparar antes? Ahora, la iglesia, el Señor trajo una reforma en el momento más oscuro de la iglesia. En el momento más oscuro de la iglesia, que es la iglesia reformada. Amén. La iglesia católica se le evaporó el vino. Amén. Entonces, Martín Lutero, que trajo una reforma teológica, diga conmigo, una reforma teológica, reformó el vino. Pero hubo un problema con el Martín Lutero, lo volvió a echar en odres viejos. Hoy la iglesia más muerta, pero muerta, es un cadáver, es la iglesia luterana. Ahora, si en algún momento usted quiere hablar de la reforma teológica, de la reforma doctrinal de Martín Lutero, el 31 de octubre se celebra 400 y tantos años de reforma, donde Martín Lutero llegó a la abadía de Westminster, no sé, y colgó sus 69 tesis, ¡pum! Y que están reducidas solamente en 5, solo la palabra de Dios, solo esto, solo la fe, solo esto, y reformó todo. ¿Y qué pasó con Martín Lutero? Fue perseguido por él, por el Papa, ¿no? Bueno, ahora, la iglesia remanente, ¿cuántos entienden este término remanente? Es un término de Apocalipsis. ¿Cuántos saben que el Señor tiene preparado un remanente nada más? Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero más pocos los fieles. El Señor tiene un remanente y remanentes son poquitos. Poquitos. Le tengo una mala noticia. Lo que usted y yo tenemos el concepto de iglesia, y lo digo constantemente en el púlpito. Claro, yo sé que hay varios pastores que me oyen y todo y van a decir, este cuate está loco. Se lo digo en el nombre del Señor. Se van a quedar como el chinito, no mamilando. No va a haber un avivamiento en las estructuras, no lo va a haber. Porque el Señor se va a mover en los remanentes. Amén. Juan Wesley, un hombre con su hermano Charles Wesley, avivaron la Inglaterra del siglo XIX. Ellos entendieron el vino nuevo y lo pusieron en odres nuevos. La iglesia metodista, su origen son grupos pequeños. Amén. Pero ¿qué pasó? Se volvió a corromper el vino.
Y esta iglesia, esta iglesia pura de Juan Wesley es este remanente, este pequeño remanente de estos odres viejos. Ahora, pastor, ¿cuál es el legado de Juan Wesley hasta el día de hoy en la iglesia evangélica? Lo que usted no sabe. Todavía existe el himnario, ¿va? John, ¿cuántos himnos habrá en ese himnario? No sé, pero vamos a creerle al John que hay 500. ¿Sabe? Por lo menos el 95% fueron compuestos por Juan Wesley y Charles Wesley. ¿Sabe? Ellos tuvieron más o menos, si no estoy mal en la historia, fueron 14 hijos. Su madre les enseñó a leer, les enseñó a escribir a los 14. Y todo el mundo decía, pero ¿cómo le da tiempo a esta mujer? Ana, creo que no me equivoco su nombre. Y ella, hablando de estilo de vida, obviamente crió hijos piadosos. Y ella dijo, antes de iniciar cualquier cosa en mi vida, antes de iniciar con los 14 desayunos, antes de enseñar con las 14 enseñanzas, antes de empezar con los 14 baños, antes de empezar con los 14 planchado, antes de empezar con todo, mi vida empieza con un momento de oración. El resultado, 2 hijos que revolucionaron el mundo. La iglesia renovada, sí hubo una renovación con la iglesia Pentecostés. Ahora, escuche esto, hay 2 movimientos, el movimiento Pentecostés y el movimiento carismático. La evidencia del primer mover del Espíritu Santo no fue en la iglesia evangélica, le tengo una sorpresa, fueron en monasterios italianos de monjas católicas. Ahí se empezó a mover el Espíritu Santo. Monjas hablando en lenguas. Claro, nada más que otra vuelta, el vino nuevo en odres viejos. No, pero la iglesia se renovó con el mover del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que nos hace distintos? Porque hay 2 formas de conocer al Espíritu Santo. 1, conocerlo en la intimidad, y 2, conocerlo por su poder. Amén. Por eso se llama movimiento carismático, porque ellos la experiencia que ellos tienen es con los carismas del Espíritu Santo. Hay un problema con un odre viejo hoy en estos días. A la gente les interesan los dones del Espíritu Santo, pero nadie trabaja por los frutos, estilo de vida. ¿Sería un estilo de vida el gozo? ¿Sería un estilo de vida el amor? ¿Sería un estilo de vida la benignidad? Estoy hablando de los frutos. La iglesia coreana, la que estaba yo hablando, del pastor Paul Yonggi Cho, hoy la iglesia más grande del mundo, más grande del mundo. Estamos hablando de más de 50 millones de miembros. Ahora, pastor, ¿cómo creció esa iglesia en Corea? ¿Cómo cree que creció? ¿Cómo cree que creció? A través de células, de los grupos pequeños. Los grupos pequeños en Hechos revolucionaron el mundo. Escuche esto, Jesús encomendó a 12 hombres, 11. En ese momento después a Pablo, 12 hombres tuvieron el destino del mundo, 12. A la luz de cualquier ministerio el día de hoy, el día de hoy, el ministerio de Jesús era un fracaso. ¿Sabe? Tenía 12 hombres y el día que lo crucificaron todos salieron corriendo. Y he oído a estos pastores cuando uno habla de los grupos grandes que dicen, es que hablan por envidia. No, el punto es que con estos parámetros que yo le estoy dando, analicemos si el vino está en odres viejos o está en odres nuevos. Amén.
Una de las formas de saber que el vino está en odre nuevo es que teológicamente estamos transicionando cada rato. ¿Me entiende? O sea, el Señor su doctrina la está renovando en nuestras mentes. No camino por ritos, no camino por costumbres, no camino por hábitos, camino por estilos de vida. ¿Y quién es el ejemplo de mi estilo de vida? Cristo. Amén. Y la única forma en la que yo voy a mostrar mi estilo de vida, mi carácter, es a través de grupos pequeños. Es una mentira, es la mentira más grande del diablo, que usted vea en un congreso de más de 2,000 gentes y usted vea a los iluminados ahí enfrente y usted cree que ese es su estilo de vida. ¿Sabe? Está mintiendo, no son así. No son así. Ya saben estilo, forma, cómo pararse, cómo hablar, cómo moverse, el ángulo que tienen que darle a la cámara, el tono de voz, todo está planificado. Y sabe, don Lalo, algo que me preocupa. Hay una encuesta en Estados Unidos que son los que se dedican a este tipo de cosas. Sabe, hablando de los pastores de ministerios de por lo menos más de 2,000 gentes, nadie de la iglesia conoce su casa. Nadie. Ahora, ¿cuál es el problema de la iglesia del siglo XX? La iglesia remendada. O sea, el vino nuevo en odres viejos y este vestido nuevo remendado con trapos viejos. Los líderes de las iglesias intentaron remendar odres de grupos pequeños para los odres de la iglesia tradicional. O sea, la célula ha sido nada más, o sea, como que voy acomodando ahí el rollo para que no haya ningún problema, ¿no? O sea, y son remiendos. Grupos de vida, bueno, tienen un montón de nombres, grupos de vida, y son remiendos porque son parte de los programas eclesiásticos. Nosotros no vamos a ser la célula parte de los programas eclesiásticos. La base de la iglesia, diga conmigo, la base de la iglesia, la base de la pirámide son las iglesias en casa. La punta de la pirámide es las reuniones de celebración. ¿Me está entendiendo? Porque la congregación del domingo, la congregación del miércoles, no nos revela, no nos está mostrando el verdadero estilo de vida. Seamos honestos. Los cambios, las transformaciones, los vamos a ver en los grupos pequeños, porque en los grupos pequeños es donde nos interactuamos, donde nos conocemos y no vamos a hacer remiendos. Hemos hecho aquí y la verdad, los remiendos y nos ha salido el tiro por la culata. La iglesia en células, grupos pequeños, iglesias en casa. Dios está recreando modelos de comunidades, de odres nuevos, para que perseveren en el vino nuevo. ¿Me entiende? O sea, Dios está renovando estos odres, los está renovando para que el vino no se evapore. Al contrario, persevere. Amén. Y una de las razones por la cual la iglesia hasta el día de hoy, después de 2,000 años, existe, es porque esos odres nuevos de hace 2,000 años, mire, hermano, así para pronto, la subsistencia de la iglesia de hoy no es por los cristianos de hoy. La subsistencia de la iglesia del día de hoy es por aquellos primitivos de hace 2,000 años. Esa es la verdad. O sea, somos el resultado de esos hombres. Por ellos el vino
permanece, no se evaporó, no se echó a perder, no se fugó. Amén. Y entonces el Señor lo que quiere en estos días es renovar nuestra mente, renovar nuestra visión, renovar nuestro llamado para que el vino nuevo no se eche a perder. Porque si se echa a perder, hermano, con toda la pena del mundo y con toda la lástima del mundo, terminaremos siendo odres viejos. Y sabe, esa es la historia de la iglesia por 2000 años. Esa ha sido la historia de la iglesia por 2000 años. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que persevere el vino, amén, ¿sí o no? Lo que el Señor quiere es, para la iglesia del siglo XXI, es vino nuevo en odres nuevos, pero esa iglesia será un remanente, o sea, no estemos pensando en multitudes. El Señor nunca se ha movido en multitudes, nunca. Siempre Él, su énfasis es moverse en grupos pequeños, siempre. Siempre ha sido la forma de moverse del Señor. Ahora, fíjese bien, empieza la iglesia en Jerusalén, ahí es el origen de la iglesia, de la comunidad, de la iglesia, ¿sí o no? En el aposento alto. Después de la cena del Señor, el Señor es entregado, crucificado, a los 3 días resucita y los encuentra en el aposento alto. Amén. Y entonces la eclesia en Jerusalén es un estilo de vida. Amén, ¿sí o no? Los confundían, decían, estos son pequeños Cristos. Al Pedro le dijeron, tú camina con ellos, camina como ellos, habla como ellos, te expresa como ellos. Digo, claro, en ese momento el Pedro estaba diciendo una majadería de este pelo, pero lo reconocieron y saben, no había luz. O sea, ¿cómo lo oyeron? ¿Cómo lo vieron? ¿No? Se vuelve un estilo de vida. En Roma, Constantino convirtió el cristianismo ¿en qué? En una institución. Cuando se disemina el evangelio en Europa, se volvió una cultura. Hasta el día de hoy, los congresos europeos tienen partidos políticos cristianos. En Alemania, en Holanda, y sabe, estos partidos políticos cristianos están aprobando el día de hoy como estilo de vida a los pederastas. Y claro, cuando estos primeros misioneros trasladan el evangelio de Europa a los Estados Unidos, y usted va a entender esto, ¿qué se convirtió el evangelio en los Estados Unidos? En un emprendimiento, en una empresa. ¿No? Empezaron los primeros televangelistas, ¿no? Olvídese, ¿no? Fíjese que hace años yo ilusamente, y mi esposa es testigo, se lo puede decir, por más de 27 años nosotros no tuvimos televisión. Y entonces ay pastor, pero ¿por qué? ¿Sabe? Había algo en nuestro corazón, sabíamos que tener tele era pecado. O sea, no le estoy hablando de cosas. Y cuando tuvimos tele la primera vez en la casa, yo ilusamente dije a mi esposa, ay, ¿sabe qué? Me encantaría tener el canal cristiano, enlace. Cuando me di cuenta que todos los días y a todas horas y a cada minuto te piden dinero, dije, estos desgraciados. Porque el evangelio se volvió un emprendimiento. Entonces, ¿se fijan cómo el vino se vino descomponiendo? De un estilo de vida ahora es un corporativismo piramidal. Hoy las iglesias son un corporativo piramidal. Les he dicho que en la escuela donde yo trabajo hay una iglesia ahí, y es una iglesia pudiente, ¿no? Y llegan estos ricos con sus carrazos y todo, y de pronto estaba yo viendo ahí en el estacionamiento y llega un señor de la construcción en una camioneta que yo ya quisiera, pero era de la construcción. Y se bajó su esposa. ¿Saben? Humildes, humildes.
Pero yo ya había visto cómo se saludaban primero estos, los ricos. Uy, olvide, una efusividad, se saludaban, se abrazaban, un beso, papacho, todo, maravilloso. Cuando llegó este matrimonio, ¿sabe? Con mucha pena y vergüenza vi que solamente lo saludaban de mano. Hoy la iglesia es piramidal, es organizacional y es clasista. Y es clasista. Vamos a leer esto rapidísimo para ya ir terminando. La iglesia de las dos alas es la visión de un hombre que se llama Bill Beckman, que tuvo una visión de parte de Dios de cómo la iglesia de dos alas funciona, cómo la iglesia de dos alas opera, y es una parábola que él escribió y la mandó a todas las iglesias, y quien agarró, la agarró, o sea, documentó la visión. Dice, era una vez una iglesia criada con dos alas. Fue formada, fue creada, fue habituada con dos alas esta iglesia, dice. Una ala era para la celebración de grupos grandes y la otra era para la comunidad de los grupos pequeños. Ahora, ¿de dónde se inventó este amigo que esta iglesia puede reunirse en grupos grandes y en grupos pequeños? En Hechos. La iglesia primitiva se reunía en casas, pero recuerden, eran judíos. ¿Dónde se veían? En el templo. Dice, utilizando ambas alas, la iglesia conseguía volar alto y acercarse a la presencia de Dios y aún sobrevolar graciosamente toda la tierra, llenando el propósito del Creador. Un día, una celosa y malvada serpiente que no tenía alas desafió la iglesia a volar apenas con la ala de los grupos grandes. Claro, este malvado Satanás con un mentiroso convenció a la iglesia que los grupos grandes son los exquisitos, son los buenos. La serpiente aplaudió efusivamente cuando la iglesia consiguió levantar vuelo aún de forma desconcertada y la convenció que con mucho ejercicio conseguiría volar utilizando apenas un ala. Engañada desde aquel día, la iglesia de dos alas comenzó a satisfacer con apenas una ala. Eso aconteció durante el reinado de Constantino, 300 años después del creador haber usado la iglesia de dos alas para frustrar los planes de la serpiente malvada que no tenía alas. O sea, el plan de Dios era una iglesia de dos alas. ¿Para qué? Para frustrar los planes de Satanás. Pero esta convenció a la iglesia que si fortalece una ala, la de los grupos grandes, iba a funcionar. Y sabe, bajo esta visión, bajo esta parábola, yo le pregunto a usted, ¿la iglesia es una iglesia victoriosa? No es cierto, hermanos. No es cierto. Porque la iglesia grande no cumple con una ordenanza de parte de Cristo y es hacer discípulos. Los discípulos no lo puedes hacer en la iglesia. Los discípulos, ¿dónde los haces? En las casas. Amén. Y el Constantino lo que hizo, dijo, no, voy a romper ese esquema de las casas y los voy a traer a una catedral. Voy a instituir el evangelio como una organización y estos son los que dicen qué onda y esos obedecen. Ya me quedé sin pila. Bueno, para no atrasarnos, termine de leer la parábola, amén. Vamos hasta el doble contexto de la iglesia, Uli.
La otra. Ahí. ¿Cómo funciona la iglesia del Nuevo Testamento? Amén. Reunidos, encuentro de toda la iglesia reunida como una congregación. O sea, toda la iglesia, la comunidad, se reunía. ¿Dónde? En el templo. Amén. Pero el plan de Dios no es tener una iglesia reunida. El plan de Dios es tener una iglesia esparcida. Amén. Y esta función de esparcimiento, ¿dónde se encontraban? Cuando iban a las casas. Entonces, esa es la función de la iglesia de las dos alas. Cuando se reúnen y cuando entre semanas se esparcen. Mi pregunta es, ¿cómo cree que penetra más la iglesia al mundo de la tiniebla? ¿Cómo cree que penetra más? ¿Reunida o reunida y esparcida? Claro, es que los lunes, los martes, los jueves, y deberíamos tener viernes, sábado y domingo también células, las células le están pegando a las tinieblas. ¿Por qué? Porque la iglesia está esparcida. La otra, Miuli. Bueno, ahí. Una pregunta, ¿será que este modelo de iglesia en células sirve para todos los tiempos? Será una pregunta. ¿Usted cree que esta iglesia en célula funciona para todos los tiempos? Amén, ¿verdad? ¿Será que este contexto doble de la iglesia continúa en vigencia para el siglo XXI? Claro que sí, amén. La siguiente, Miuli. ¿Cómo era el cristianismo primitivo? Amén. Aunque pareciera ser difícil el cristianismo primitivo, con toda seguridad era muy diferente al cristianismo de hoy. Número uno, no había jerarquías. Había liderazgos, pero no había jerarquías. Número dos, no había seminarios teológicos, lo que hoy abunda, ¿no? Congresos y esto y el otro. No lo había. No había universidades cristianas. No había escuela dominical. No había coro, no había batería, no había guitarra, no había coros. Apenas grupos pequeños de creyentes en pequeñas comunidades. Amén. La siguiente, Miuli. Al inicio no había ¿sabe? Es más, no tenían ni la Biblia completa, nada más tenían el Torá y los profetas. ¿Sabe? El propio Nuevo Testamento se estaba creando en comunidades pequeñas, ¿o no? ¿Por qué? Porque las cartas, las epístolas paulinas y las epístolas, ¿a quién eran dirigidas? A los pequeños grupos. Pablo se las estaba mandando a las casas. Amén. Los primeros libros del Nuevo Testamento fueron cartas escritas para esas pequeñas comunidades por causa de sus dificultades, peligros y tentaciones. Amén. Todo lo que tenían era la comunión, nada más. ¿Qué era lo que había en las casas pequeñas? Comunión, o sea, comunidad. Se estaba formando una comunidad en esos grupos pequeños. No había posición, no había prestigio, no había honra. Hoy hay una comida de pastores y estos son los que tienen las mejores mesas. Hay una reunión de pastores, son los que tienen los mejores alimentos. No. Si algo no nos gusta a mi esposa y a mí ir a los congresos es porque a todos los engafetan, ¿no? Traen su gafete de este pelo así, pastor, ¿no? Y los sientan hasta adelante como si de veras. Los cristianos primitivos no eran personas de posición, pero había un poder secreto entre ellos. Y este poder secreto era el resultado de la manera por la cual eran miembros unos de los otros. Amén. El poder que tú y yo tenemos en este tiempo en la comunidad es contar con el que está a tu lado. Dile al que está a tu lado, cuento contigo. Ese es tu poder. Ese es tu poder, contar con alguien. Amén.
Por eso yo cada rato le digo a la gente, no estás sola, en tu problema no estás solos. En tu problema no la estás pasando solo. Gracias a Dios que hay una comunidad, una iglesia con una visión que te acompaña. Amén. La otra, Miuli. La vida de la iglesia primitiva. Mire, algo que me encantaba de la iglesia primitiva, oraban, el Señor Jesús lavaba los pies. Amén. Y aquí, bueno, estos son algunas ruinas de las iglesias en casa en Turquía. La otra, Miuli. Los estudios de los contrastes, fíjese bien. La iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia actual. Amén. ¿Cómo era la iglesia del Nuevo Testamento? De casa en casa y en el patio del templo. Ahí era donde se juntaban, en las casas y en el patio del templo. Amén. Hoy, ¿dónde se junta la iglesia? Apenas en el templo, ¿no? ¿Cómo era la relación? Era íntimos, había énfasis en alentar y había rendición de cuentas. Llegas a la iglesia y ¿cómo estás, hermano? Todos te dicen que están bien. Traen una cara de bolillo crudo, pero ¿cómo estás, hermano? Gracias a Dios bien. Gracias a Dios bien. Pero en una casa te sientas y ¿cómo estás, hermano? De la fregada. Estoy enfermo, me duele la pierna. ¿Me entiende? ¿Cómo es la relación de la iglesia actual? Escasa y poca transparencia. ¿Cómo es el discipulado en las casas? Vas ahí uno a uno, hay un acompañamiento personal. Amén. ¿Cómo es el discipulado en la iglesia actual? Clases, cuadernos, libros, enseñanzas, poca enseñanza modelo. Los dones espirituales, todos son usados para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo son los dones en la iglesia actual? Ignorados, menospreciados y solamente están limitados a los profesionales. ¿Cuál es la máxima del evangelio? Ir y hacer discípulos. Hoy la máxima de la iglesia es: vengan y vamos a crecer. Porque entre más grandes seamos, mejor, ¿no? ¿Cuál es la tarea primaria del liderazgo? Modelar la vida del discípulo por medio de relación y ministerio activo. ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia el día de hoy? Que los predicadores sean buenos para predicar. La otra, Miuli. ¿Cómo evalúas el liderazgo hoy? Pues lo califica con lo que conoces, pero sabe, en aquel tiempo era calificado con el corazón, con el carácter y servir con frutos. Los líderes servían, hoy son servidos. Los discípulos predicaban y servían a mesas. Un día dijeron: nos vamos a volver locos, mejor pongamos diáconos. Pero ellos servían. El ciclo de discipulado en el cual los líderes salen de dentro de la iglesia aprobados antes de ser separados. O sea, no hay pastores si no son probados. Hoy hasta el diablo es pastor. Sí, y ahí tiene a las organizaciones correteando a estos rufianes que les dieron credenciales. Yo fui a quitarles credenciales a pastores que hacían mal uso de ellos en otras ciudades. ¿O no, mi chivis? Tú conoces esas historias. Las organizaciones dan credenciales y estos haciendo mal uso, pidiendo dinero a nombre de las organizaciones y todo ese rollo, ¿no? Ahora, en la iglesia actual tiene que ser un clero profesional y capacitado, o sea, ya no tiene que ser un clero con un llamado, con una visión y con una vocación. Amén. La vida de oración, ¿cómo eran las casas? Fuerte énfasis intencional. En la iglesia actual, decisión individual ilimitada, o sea, no hay ni siquiera oración. Énfasis, grupos pequeños reunidos en casas. La iglesia actual, congregaciones. La enseñanza, ¿cómo era en el Nuevo Testamento? Aplicación de las escrituras a las necesidades básicas y relacionamientos, o sea, la palabra de Dios aplicada a la vida diaria. Concordancia con la doctrina específica de nuestra iglesia, o sea, voy a predicar lo que nos acomoda.
Sistema de apoyo, el pequeño grupo de creyentes, o sea, en las células, lo mismo apoyan. En la iglesia actual, ¿quién es el que apoya? ¿El pastor o el equipo pastoral? Claro, por eso el pastor termina con la cara chueca. Frecuencia de la comunión. En el Nuevo Testamento se reunían diario, e invertían su vida en la congregación conjunta para el reino. En la iglesia actual es semanal, antes y después del culto. O sea, algunos nada más se saludan cuando se encuentran en la puerta, en la entrada, y cuando se van. Y la comunión, bien, gracias, ¿no? La otra, Miuli. O sea, ¿sí me entiende de lo que queremos pasar a lo que queremos transitar? Ahora, cuando nos reunimos grande, cuando tenemos la reunión grande, la experiencia que tenemos es, soy parte de la familia de Dios. O sea, somos miembros, somos hijos. ¿Sabe? Tenemos actividades especiales del ministerio y pueden ocurrir en el encuentro del grupo grande. Un culto de grupo grande puede ser un tiempo especial de la reunión del pueblo y de evangelismo. Demuestra la unidad de Cristo en el mundo. O sea, el cuerpo de Cristo se reúne en las casas, pero cuando venimos aquí el domingo, demostramos que hay unidad. Amén. ¿Por qué demostramos que hay unidad? Porque se soportaron entre semana. Y celebramos la naturaleza de Dios como el Dios altísimo. O sea, venimos a dar gracias porque Él fue fiel toda la semana. Amén. Estimula una experiencia heterogénea entre células homogéneas. O sea, las células son homogéneas, pero nos reunimos para tener una experiencia heterogénea. Amén. Los del martes, ¿saben qué hablan los del lunes? O sea, la experiencia en las células es muy homogénea, muy cerrada. Pero cuando venimos al culto del domingo, transmitimos esas experiencias homogéneas y se convierte en algo heterogéneo. Amén. Pueden ser menos amenazador para algunos incrédulos. O sea, que las células en casa son más amenazadoras para los incrédulos que las reuniones en la iglesia. Entonces, para que vea cómo estamos confundidos, traemos a los incrédulos el domingo cuando no son amenazados y no los llevamos a las casas cuando sí son amenazados. ¿Por qué, pastor? Por el estilo de vida. O sea, que usted debe de llevar a los nuevos, no a la iglesia. ¿A dónde los debe llevar? ¿Por qué? Porque son amenazados ahí. Claro, pero si usted se la quiere llevar chévere, pues tráigalos aquí a la iglesia. No se van a sentir tan amenazados. Y una de las principales amenazas de esto van a decir, hijo, ¿por qué se quieren? ¿Por qué se quieren? ¿Por qué se aman? ¿Por qué se soportan si son tan distintos? La siguiente, Miuli. ¿Cuál era el plan de acción original de la iglesia? Ya vamos a terminar. Y ahí vienen las bibliografías. Cuando comparamos las iglesias actuales a su copia original, queda evidente que se ha permitido muchos desvíos. O sea, si comparamos la iglesia de hoy con la primitiva, nos vamos a dar cuenta que estamos bien desviados. Amén. Y bueno, léalo. Toda esta documentación se la vamos a dar. La siguiente, Miuli. ¿Sabe? Satanás no consiguió destruir la Biblia o eliminar la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, como no pudo destruir la Biblia y no pudo destruir la iglesia verdadera, entonces se inventó historias y maquinó una fragmentación maciza y ahora se hace la burla de nuestra falta de poder. Necesitamos decir, ahora basta, diablo, fuiste descubierto. Cuidado, el pueblo de Dios volvió a pensar bíblicamente. Necesitamos pensar bíblicamente. Amén. La iglesia el día de hoy no es el plan de Dios. El diablo utilizó este sistema para fragmentarla.
Por eso la visión, para ponerle un alto al diablo. Amén. Estamos aprendiendo a contraatacar, necesitamos contraatacar. Estamos corrigiendo nuestros errores, restaurando la unidad, reconstruyendo la credibilidad y volviendo a la fe que una vez fue dada a los santos y al poder prometido por Jesús. Los grupos pequeños nos volverá la fe. Amén. Nos volverá a la unidad. Y algo muy importante, hermano, los grupos pequeños nos volverá a dar credibilidad. Hoy la iglesia no tiene credibilidad. Amén. La siguiente, Mili. La iglesia en célula de vuelta al futuro. Hay un nuevo estilo de vida en la iglesia que es tan bíblico que antecede a la iglesia tal cual la conocemos hoy. Y sabe, este estilo de vida y esta iglesia en casa es tan futurista que no puede ser colocada en odres viejos. Amén. Por eso necesitamos comprender la visión, porque si depositamos el vino en odres viejos, se va a evaporar. Amén. Ahora entiendo por qué estoy en una célula. Estoy en una célula porque es la forma en que Dios va a traer unidad. La iglesia como la conozco está fragmentada. Y no solamente está fragmentada, no tiene credibilidad. Y no solamente no tiene credibilidad, no tiene fe, es la verdad. Amén. Entonces, necesitamos ir al frente. Amén. No nos vamos a parar. En calendarios, en tiempos, no nos vamos a parar. Vamos hacia el frente. Ya la última, esta es la lección más grande, esta. De las dos es la lección más grande. El próximo, de este viernes en 8 vamos a tener 2. Pero esto es comprender, lo de hoy es comprender entre una cosa y la otra. ¿Dudas? ¿Alguna duda? Sin embargo, la misericordia de Dios, escuche, la misericordia de Dios nos ha permitido operar como estamos operando. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es la iglesia de las 2 alas. Amén. Una iglesia amenazante al sistema es una iglesia de 2 alas. Grupos pequeños, donde hay unidad, donde hay comunión, donde hay fe, y grupo grande. Estos que vienen a celebrar la grandeza de Dios. ¿Me entiende? Entre una y otra. Los grupos pequeños, ¿para qué son? Unidad, compañerismo, rendición de cuentas, fe. El grupo grande, ¿para qué es? Celebrar su nombre. Él nos guardó toda la semana. Amén. Ahí en el bosquejo va a encontrar usted unas preguntitas. ¿Le inquieta un poquito este rollo? ¿Sí le inquieta o no? Es un patrón bíblico. Patrón bíblico. Así empezó la iglesia del Nuevo Testamento. Diga conmigo, así empezó la iglesia del Nuevo Testamento. Los discípulos atendían en casa, pero como eran judíos, iban al patio del templo y celebraban la grandeza de Dios en el templo. Pero en las casas pequeñas era la rendición de cuentas. Ahora, para que me entienda un poco esta parte, que yo soy muy enfático con la jerarquía. Un día entra Pedro a la casa de Cornelio y lo primero que hizo Cornelio fue hincarse. Y le dijo, Pedro, no, Cornelio, levántate, soy tan hombre como tú. Sabe, mucha gente no viene a adorar el nombre de Dios, no viene a exaltar el nombre de Dios, vienen porque su santito es el pastor. Es más, yo conozco a algunos que tienen la foto del pastor en su casa y veladoras. ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿por qué cree que somos pocos hoy el viernes? Claro, pero a la gente no le gusta esto, o sea,
cambiar la estructura. ¿Cómo vamos a cambiar la estructura? ¿Cómo vamos a renovar la estructura? Pero yo le pregunto a usted, si yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿por qué los demás no? De alguna manera el hacer las reuniones en casa es como un poquito acercarse más a cómo nos conducimos ahí, así lo entendí. Manifiesta el estilo de vida. Pero se refiere usted solamente a los que venimos aquí, por ejemplo, o a todos los de nuestro entorno, porque, por ejemplo, en mi entorno, pues, nos deja mucho que decir con mis hijos, o sea, con mis hijos, que no vienen. No te preocupes, no te preocupes. Ok, escuchen esto. El que tenía un corazón piadoso era Cornelio, no su familia. Y por la piedad de Cornelio, la salvación entró en toda la casa. Escuchen, en el nombre de Jesús se los digo, esto va a revolucionar sus familias. Escuchen. Ahora, yo se los digo, claro, esto va a revolucionar sus familias. En serio, miren, mi esposa, yo y mis hijas estamos más allá del bien y del mal, es la verdad. Pero hace poco estábamos hablando y la Débora me dijo, oye, papá, todo el mundo tiene células. ¿Y nosotros cuándo? Bueno, le voy anticipando. Necesito hablar con mi suegro y con alguno de la zona porque vamos a abrir una célula y el pastor de esa célula será mi suegro. O sea, yo voy a rendir cuentas ahí. ¿Me entiende cómo rompemos la jerarquía? El pastor Lalo se reúne en la reunión de Jonathan. ¿Y quién es el encargado de esa célula? ¿Quién es el líder de esa célula? Espero que no seas el rey. Espero que seas el líder. ¿Quién es el líder de esa célula? ¿Y quién te rinde cuentas? El pastor Lalo. ¿Me entienden? Bueno, ahí está otros pastores, está la Ale y el Uli, y ellos, tus chicharrones truenan, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no estamos bajo un orden jerárquico, estamos en un orden de liderazgo. Pero escucha, Rosy, y porque estoy orando por tu casa y por tu familia, pero el estilo de vida de ellos dos, el estilo de vida de, ¿quién más va en esa célula de hoy? No hay más. Bueno, el estilo de vida de la comunidad va a afectar a sus familias. Tengan fe. Tengan fe. O sea, las casas en el Nuevo Testamento no conquistaron solamente la familia, conquistaron el mundo. Tengan fe. Tengan fe. Amén. Tus hijos van a ser más amenazados por la reunión de tu casa que la reunión de la iglesia. ¿O no? No, llega el jueves y han de decir, ahí vienen esos locos. Y ni modo, tenemos que oír a doña Ana, tenemos que ir a don Roberto, nos lo tenemos que fumar. Me acuerdo que cuando íbamos a la célula de doña Elizabeth, que fue como empezamos, ¿no? Uno se iba a la recámara y decía, bien neto, loco, y hasta mentaba, además debemos de haber recibido. Hoy está aquí, ahí está. Ahí está. Va a pasar algo, pero ahora escuchen esto. Vuelvo a tomar la idea del principio. Deleítate en Jesús, no hay tiempo. No perdamos el tiempo. O sea, no quiero que tu tiempo te desgastes en la situación de tus hijos. Deleítate en Cristo. En el momento que te deleites con Él, Él va a trastornar a tus hijos, lo está trastornando. Lo vi ahí tomando la copita y el pan. Ahí lo vi. Por favor, se lo pido, documenten las células, documenten las fotos, pum, 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 pum. ¿Para qué? Porque quiero ser perseguido. ¿Usted no? Quiero ser perseguido. Quiero que otras denominaciones, otras iglesias estructuradas, cuando vean lo que estamos haciendo, me persigan. Ay, ese pastor está loco. Es que perseguidos vamos a crecer más. No me diga que no hay pregunta porque no creo que usted se la haya agarrado toda completa. Dígame, hable hoy o calle para siempre. ¿De veras?
Ahí está el punto. Las células son el cimiento. La iglesia es el fruto. ¿Cuál es nuestro fruto? Fruto de labios, como dice el salmista cuando llegaba a la casa. Fruto de labios. Señor, te doy gracias, vengo a glorificar tu nombre porque el lunes en la célula mis hijos fueron amenazados. Y lo dice usted por decir también en ese aspecto. Vamos a gozarnos en las células y eso va a ocasionar que los que están a nuestro alrededor vean por qué somos así tan felices. ¿Qué estamos haciendo que nos van a ver contentos haciendo lo que estamos haciendo? Claro. Y ellos van a querer, como usted decía antes, a asomarse a ver por qué son felices. O sea, pero tenemos que demostrar nosotros que nos estamos gozando en el Señor, porque si no lo demostramos, pues los que están cerca van a decir que no cambiamos, que seguimos siendo lo mismo. ¿Cómo eran evangelizados en la iglesia primitiva? ¿Cómo era evangelizada? ¿Por una predicación? Pablo la única vez que predicó fue para con los griegos, porque ellos eran filósofos. Lo demás era un estilo de vida. Amén. O sea, mi testimonio, ¿cómo vivo yo? Hoy en un tiempo de incertidumbre soy feliz. Hoy en un tiempo de tristeza soy feliz. En un tiempo de enfermedad soy sano. Amén. Pregúnteme algo. Tú, Dariana, ¿qué tienes que preguntarme? No me diga que entendiste todo porque te voy a aventar el micrófono. Los estilos para identificarnos dónde estamos. No se preocupen. Voy a poner consensuar con Uli, con Ali y con el pastor Lalo si le podemos dar este material. ¿Cómo ve, Uli? Yo no tengo problema. ¿Saben? Nosotros no escondemos nada. Yo se lo puedo dar. O sea, no tengo ningún problema. Para que lo tengan ahí. ¿Por qué? Porque el punto es que cuando usted llegue a alguien nuevo a la célula, usted le tiene que decir por qué está ahí, qué hace ahí. Amén. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué está determinado? Porque un llamado, una visión me hace ir a una meta. Ustedes estuvieron en células. Ustedes saben que las células eran parte del programa de la iglesia. ¿No? Tenemos el culto del domingo, tenemos el culto del miércoles. Pero entre semana tenemos células. No queremos romper ese esquema. No son parte del programa de la iglesia. Las células son la iglesia dispersada. Y tiene más poder la iglesia dispersada que la iglesia reunida. Amén. Por eso el Señor trajo persecución a la iglesia de Jerusalén, porque ahí va a haber más poder en la dispersión que en la iglesia unida. Amén. ¿Alguna duda? Pregúnteme, por favor, pregúnteme. ¿Tú qué piensas de la iglesia en casa? Pastor, pero creo que la iglesia en casa es para adultos. Todos tienen dones y llamados y todos son ministros. Diga conmigo, ¿cada casa una iglesia? ¿Cada miembro un ministro? Amén. Hay un líder que sí es que va marcando el rumbo de la célula, pero no hay reyes, no hay jerarquías. Amén. Todos necesitan edificar al cuerpo por medio de los dones. Amén. Por medio de los dones. Pastor, pero entonces, y todos estos años de la congregación, ¿qué hacemos? Pues mire, si nadie le pide perdón, yo se lo pido. Si nadie se atreve a decirle, perdóname, nos equivocamos, la pedorreamos, yo le digo, perdónenos. O sea, no sé por qué estamos así. Pero ¿quién se lo inventó, pastor? No sé, un día yo llegué a la iglesia y como es hoy, así era hace 40 años. Y me tuve que refinar a un tipo aquí en el púlpito que cada domingo predicaba. Y entonces, como fue lo que yo aprendí, pues fue como ahora funcionamos. Pero sabe, se lo digo con tristeza y con frustración. Lo que usted ve el domingo y lo que usted ve los miércoles no es la realidad de la gente. Usted lo va a ver en las casas. Esa es la realidad.
Si algo me molestaba era, ¿cómo estás, hermano? Bien. Pero no es cierto, te estoy viendo que estás moreteado, jalado con un chichón, con todo. No estás bien. Bien, hermano, gracias a Dios, todo está bien. En las casas debe de haber esa transparencia, rendición de cuenta. ¿Cómo estás, hermano? Mal, necesito que todos oren por mí. ¿Para qué? Para que sepamos que no estamos solos. Amén. O sea, los grupos pequeños son una familia. Y es el diseño de Dios. Diga conmigo, el diseño de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Y sabe, en las casas cuidamos la conducta de otros. Diga conmigo, en las casas cuidamos las conductas de otros. Sí, claro, aquí en la iglesia muchos hacen lo que se le pega su gana y nadie dice nada. Pero en la casa vamos a cuidar las conductas. Amén. ¿No hay preguntas? Amén. Dios les bendiga. Nos vemos domingo y no nos vamos a parar con la visión. Amén. No nos vamos a parar. Le prometo que el próximo viernes, este viernes de noche, vamos a estar más tranquilos porque ya son lecciones más